Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas a la sede universitaria Ciudad de Alicante. Un placer tenerles con nosotros en esta casa, que es la Casa de la Cultura, que es la imagen de la universidad en la ciudad. No ha podido estar aquí Jorge Olcina, que es el director de la sede universitaria Ciudad de Alicante, por compromisos como profesor de esta universidad, compromisos tutoriales con los alumnos. Y bueno, decirles que en representación suya estoy yo. Bueno, bienvenidos también a las autoridades, a la delegada del Gobierno, a su delegado del Gobierno, que también está aquí presente con todos nosotros, y bueno, a Miguel Lorente, que va a dar una magnífica conferencia y que es también profesor de la Universidad de Granada, en este caso. Y bueno, sobre todo un abrazo muy grande y un gran placer tener a Diana, que ya hemos tenido a Diana Raznovis, que tenía el placer de haber hablado bastantes veces con ella, porque tenemos la fortuna en la Universidad de Alicante de contar con 2 exposiciones dentro de nuestras itinerancias y dentro de la parte de género, que han sido solicitadas infinidad de veces por ayuntamientos, por colegios, por institutos, por centros. Decirte que de verdad que es un placer tenerte, que lo que estás realizando es muy importante porque la cultura tiene un papel fundamental. Sin la cultura creo que no tenemos nada, es una forma muy directa de llegar a la gente y además si se utiliza el humor y la ironía, pues muchísimo mejor. Creo que es un momento importante, tenemos que valorar todo lo que se ha conseguido y si hay algo fundamental, sobre todo, es defender el derecho de la mujer a estar donde está, a todos los retos que durante muchos años se han conseguido. Esta casa también es la casa de las feministas, de las mujeres, donde tienen aquí múltiples encuentros y sobre todo de luchar contra una lacra que tenemos, que es la violencia de género. Y que es fundamental que esta idea de violencia machista no desaparezca, porque creo que todos y todas tenemos que luchar y hacer frente contra los que quieren quitar esta idea y llamar algo que quita esta idea de que existe verdaderamente de tener violencia simplemente por el hecho de ser mujer. Como les digo, un placer tenerles aquí. Esta casa es la casa de todos los alicantinos y las alicantinas y por parte de la sede universitaria y de esta universidad nada más. Simplemente que disfruten de este acto, que sé que va a ser muy interesante, que se van a poner en valor muchas cosas y sobre todo porque dentro de este domingo, dentro de breve tiempo, tenemos todos una obligación, todas y todas, y debemos de votar en consecuencia. Bueno, por parte de la sede universitaria nada más, dar la palabra a la delegada del Gobierno, a Pilar Bernabé, y agradecerle el que pueda estar aquí en esta casa como es la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias por invitarme a esta sede de la Universidad de Alicante. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos y a todas las personas que nos ven a través de streaming. Yo es verdad que he hablado fuera en la inauguración de la magnífica exposición de Diana, que ha sido es una exposición inspiradora, pero a la vez también es extremadamente realista y, desgraciadamente, más realista, aún si cabe, en estos tiempos. Creo que celebrar esta conferencia, que en realidad creo que se cerró casi antes de esta convocatoria de elecciones y quizá no lo teníamos preparado de esta manera, pero yo casi le agradezco al destino que hayamos podido celebrar
esta conferencia y escuchar a Miguel, tener la suerte de escuchar a Miguel en esta semana tan importante y tan crucial, en la que es bueno apelar a la conciencia de la ciudadanía y de la sociedad, que se juega mucho en un cambio en el que se acontece cuanto menos inquietante para las mujeres y para los avances que hemos construido en los últimos años. Yo he hecho algunas referencias en la intervención anterior que tenían mucho que ver con las viñetas y con las imágenes de Diana, pero sobre todo yo creo que ahora, y antes de presentar a Miguel, yo quiero apelar también, porque Miguel va a hablar de algo que sin duda alguna es consecuencia de no poder ejercer políticas feministas activas, que es la refundación del machismo. Y la mejor manera de combatir esa refundación, que yo la entiendo también como un refuerzo, como un fortalecimiento del machismo, por eso busca su refundación, para ser más efectivo y más resiliente, que una palabra tan positiva vaya acompañada de otra tan negativa, ¿no? Pero para eso y para combatirlo, lo mejor son las políticas feministas. Y las políticas feministas es que son obligatorias ante la situación y ante los datos que tenemos. Y hacía referencia a uno, que es, por ejemplo, el hecho de que haya menos mujeres que estudian ingeniería informática o teleco, que es, al fin y al cabo, lo que diseña el mundo. Eso es un dato y un reto al que se enfrenta esta sociedad. Pero lo es, sin duda alguna, y yo creo que no lo podemos negar y que venimos muchos años trabajando contra ella, que es la brecha de género en el salario, por ejemplo, la brecha salarial, la diferencia entre hombres y mujeres que están trabajando. Y para ello es imprescindible y necesario que quienes tenemos la capacidad de hacer y de poner en marcha políticas, tanto en el ámbito nacional, en el Gobierno de España, como en los gobiernos autonómicos o en los gobiernos municipales, nos obliga a poner en marcha políticas feministas. Porque si no, no podemos combatir esas desigualdades que existen y que vienen de décadas y décadas y siglos. Pero es cierto que los últimos años han sido años en los que las mujeres, acompañadas de hombres extremadamente sensibles por la necesidad de que alcancemos esa igualdad plena, hemos conseguido grandes avances y también tenemos que ponerlos en valor. Y tenemos, sobre todo ahora más que nunca, defenderlos. Siempre hemos pensado, o por lo menos desde el Gobierno al que yo represento, que todo lo que habíamos conseguido y todas las leyes que hemos puesto en marcha para proteger no solo a las mujeres, sino también para generar esos espacios de igualdad necesarios, lo que queríamos hacer era ir mejorándolas, como hicimos con la reforma de la Ley de Igualdad o con la reforma contra la violencia de género, que Miguel la conoce muy bien porque ha sido delegado del Gobierno contra la violencia de género. Y todos los pasos que hemos ido dando ha sido precisamente para mejorar, pensando siempre en la fórmula de cómo mejorar las leyes que ya estaban, o la de interrupción del embarazo, todos aquellos pasos que hemos ido dando con distintas reformas de esas leyes para mejorarlas, para hacerlas más efectivas, para adaptarlas más a los tiempos en los que vivimos. Pero luego hemos puesto en marcha otras leyes que eran fruto del mundo en el que vivimos, que es, por ejemplo, la de la representación paritaria, una ley que es imprescindible y necesaria para los espacios de representación y para los espacios de decisión. Y mirad, hoy eso está en cuestión. Hace apenas unos días se constituyeron gobiernos, se han constituido gobiernos, se han pactado gobiernos a nivel municipal, a nivel autonómico, y yo, como mujer y como política, necesito expresar también lo que supone ver en una mesa donde se decide un gobierno la
presencia inexistente de ni una sola mujer. Y es imprescindible que las mujeres estemos en los espacios de decisión. Y eso no se ha dado. Ya hemos visto cómo se han pactado gobiernos, que van a dirigir comunidades autónomas o municipios donde en esta comunidad, por ejemplo, solo había hombres, no había mujeres. No se puede sacar a las mujeres de los espacios de decisión. Es que eso sí que tiene un componente ideológico que hay que combatir. Hay una ley en la que intentamos proteger el derecho de las mujeres a tener su espacio de representación. Y a la primera de cambio nos lo fundimos de un plumazo. No pueden desaparecer las mujeres de una mesa donde se decide un gobierno. Y no había ni una. Y es que eso ha pasado hace 2 semanas. Y sinceramente, pensemos en esta situación hace un año. Nos hubiese parecido impensable. Nos hubiese parecido algo de hace un siglo. Y sin embargo ha pasado hace una semana. Y no solo se normaliza, sino que es lo más grave, se institucionaliza. Y cuando eso existe, es difícil darle la vuelta. Es volver a la casilla de salida. Y eso es muy complicado. Y luego hay otra cuestión que es extremadamente grave por todo lo que supone, por las 1.212 mujeres que están muertas, que es negar la violencia de género. Y aquí quiero aprovechar que están los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también las judiciales. Y a ellos y a ellas, nadie mejor que ellos y nadie mejor que ellas para saber que hay algo que existe y que si no se nombra y no se reconoce, no se puede luchar contra ella. No podemos luchar contra la violencia de género si no la nombramos, si no la reconocemos, porque si no, no se puede combatir. Y eso es una realidad. Y eso no se puede negar, porque si no, las centenares y miles incluso de efectivos que en este país luchan cada día para proteger a las mujeres, 12.500 en esta comunidad, es que no estamos hablando de una cifra menor. Estamos diciendo que hay 12.500 mujeres que están dentro del sistema Biogen en esta comunidad, por la que todas estas personas, todos estos profesionales trabajan cada día. ¿Cómo van a luchar contra algo que se niega? ¿Cómo vamos a proteger lo que negamos? Es que estamos jugándonos mucho. Es que tenemos que explicar esto muchas veces. Es que necesitamos que Miguel Lorente vaya a cada esquina y pueda explicarle a la gente la necesidad de abrir los ojos, especialmente a las generaciones jóvenes que están viendo, y lo digo con tristeza, están viendo clichés de la imagen de las mujeres donde estamos pasando a un plano de exhibición. Es que todo eso está pasando cuando pensábamos que no podía pasar y tiene unas graves consecuencias. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ser es realistas y tener la radiografía completa. Si tenemos la radiografía completa, podemos combatirla y podemos mejorarla y podemos solucionarla. Lo que no podemos es romper la radiografía, porque nos interesa. Y eso es lo que ahora está sucediendo, que se está intentando romper esa radiografía. Así que necesitamos que haya muchos Migueles Lorentes que puedan explicarnos la radiografía, porque la radiografía es fundamental. Es la base para poder construir el futuro que necesitamos, en el que estamos el 51% de la población. Y por eso hoy la presencia de Miguel es tan relevante. Miguel, como bien ha dicho María, es médico forense, es profesor de universidad, ha sido delegado del Gobierno contra la violencia de género y conoce y ha trabajado en primera persona las políticas que el Gobierno de España ha puesto en marcha para proteger a las mujeres y para poner a las mujeres en el lugar donde les corresponde. Y Miguel sabe perfectamente la importancia del Gobierno de España
para poder poner en marcha leyes que protegen. Las principales leyes que protegen y que garantizan la igualdad de derechos se aprueban en el Congreso de los Diputados, las impulsan los gobiernos. Por eso el Gobierno de España tiene la necesidad de tener una mirada feminista. Sin una mirada feminista en un gobierno que es el que impulsa las leyes que protegen, ¿cómo va a proteger a las mujeres? Por eso yo hoy, como delegada del Gobierno, me siento tremendamente orgullosa de darle la palabra a quien mejor conoce la manera de combatir ese machismo que se refunda, que se reinventa para fortalecerse, que Miguel Lorente. Muchísimas gracias. Que necesitamos no solo para resolver lo académico, sino también para resolver las cuestiones sociales que directamente abordamos desde las disciplinas que tratamos, pero que no vamos a reducir a una cuestión técnica, sino que tenemos que entenderla. Nuestro conocimiento, porque ahora tenemos transferencia, tiene que ir dirigido a resolver los problemas, no solo como causas de alteraciones, de dinámicas modificadas, sino entendiendo que hay motivos, razones en la sociedad que tenemos que modificar para que esos problemas no se produzcan. Un poco como apuntaba en la introducción de la exposición de nuestra magnífica Diana, la delegada cuando hablaba de la prevención. Y quiero agradecerle también a Diana y a la organización la oportunidad de haber compartido con ella, de compartir con ella este acto, porque el humor siempre es cosa seria y ella lo demuestra con toda su capacidad, con toda su sensibilidad, con todo su conocimiento, con todo ese compromiso. Siempre se ha dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, pero las imágenes de Diana valen más que por lo menos 2000 o 5000 palabras, porque están cargadas de contenido, de significado y de reflexión. Y bien, voy a tratar de acompañar un poco y plantear algunas dudas y algunas conclusiones de lo que creo que estamos viviendo en un momento como el actual crítico, que es toda una estrategia dentro de lo que es el marco androcéntrico de la cultura para intentar mantener los valores, la esencia, el significado, la construcción, la estructura de poder construir históricamente sobre la referencia de los hechos. El machismo no fue una cosa que se creó allá por el Neolítico y que ahí se dejó, sino que continuamente está en revisión, continuamente está adaptándose, siempre lo hemos dicho. El machismo es adaptativo, el machismo no es un procedimiento rígido, inflexible, que impone igual ahora que lo hacía hace 200 años, sino que va cambiando para adaptarse a aquellas circunstancias que el progreso, el desarrollo, el cambio social exigen, con tal de no verse en un conflicto que pueda cuestionar al propio gobierno. Por lo tanto, son cambios adaptativos, no son cambios transformadores. En ningún momento el machismo ha intentado hacer una reflexión sobre su construcción, sobre los valores sobre los que se sustenta, sobre la estructura
se ha ido desarrollando y cómo, tomando conciencia de esa realidad, se ha ido adaptando a las circunstancias de cada momento. Porque cuando hablamos de poder, la gente entiende o cree que hay alguien en algún lugar que tiene como un mando o que tiene un botón que es capaz de modificar la realidad a su antojo, como si fuera un diseño o un criterio. El poder no es eso. El poder es la estructura que facilita. Sí. Ahora sí, ¿no? Claro, aquí se escucha muy bien, pero saludo también a la gente que está en streaming, que es verdad que está allí la cámara y aquí se oía bien, pero imagino que por mucha voz que tenga, no creo que traspasara las paredes de la sala. Pues como decía, el poder es los elementos dinámicos facilitadores de que aquello que beneficia esas posiciones de poder se mantenga. Es decir, no hay alguien que decida, pero cuando pasa algo y ese algo se ve que beneficia, se mantiene, se potencia, se adapta, y cuando ve que algo que cuestiona al poder, pues se critica, se aparta, se margina para que no pueda deteriorar al poder, ¿no? Por eso, cuando la delegada Pilar hablaba de esta importancia de la transformación social y de la política, tenemos que entender esa responsabilidad doble, acompañada. Es decir, cuando hablamos de construcción cultural, de sociedad, de androcentrismo, de machismo, es algo que solo puede acabar con ella, con esa construcción, la sociedad, no la política. Y fijaos, para que yo me muevo, para que lo entendamos, cuando yo empecé medicina en el año 80, al poco tiempo de empezar hubo un profesor que en una clase comentó una idea, estábamos hablando de Hipócrates, que es el padre de la medicina, siglo V antes de nuestra era, y dijo, bueno, que sepáis que Hipócrates ya dijo que la medicina no sanaba. Claro, la clase se quedó como muy parada porque en aquella época entrábamos en medicina con la idea de Hipócrates, de que la filosofía, de los cuidados, de que desvió la mirada hacia lo abstracto para situarlo en lo concreto. Y claro, el profesor vio que hubo ahí como un murmullo, que la gente no sabía muy bien por dónde tirar, ¿no? Y dijo, parar. Lo que decía Hipócrates es que la medicina no sanaba, que quien sanaba era la naturaleza, y que lo que hacía la medicina era ayudar a la naturaleza a sanar. Pues a mí me pareció hasta poético y hasta me sentí más identificado con esa medicina que ayudaba a la naturaleza a sanar. Pues en política pasa igual. Quien realmente puede acabar con los problemas estructurales de una sociedad que está enraizada en una serie de valores es la propia sociedad. Es ese pensamiento crítico en la toma de conciencia, es ese ser conscientes que tenemos que hacer algo individualmente y colectivamente para acabar con esta realidad. Ahora bien, la política tiene que ayudar a la sociedad a acabar con esta realidad. Tiene un compromiso. Tiene el compromiso de poner los instrumentos que faciliten esa conciencia y ese posicionamiento y esa transformación, y tiene la responsabilidad de que esos instrumentos no solo consigan llevar a cabo ese cambio, esa transformación, sino que además lo encaucen para que se haga de la manera más directa, que no vayamos dando bandazos, que no vayamos retrocediendo, sino que vayamos siempre hacia adelante. Porque cuando hablamos de desigualdad, de violencia de género, el tiempo no pasa en días, o no solo pasa en días, pasa en vidas de mujeres, de niñas, que quedan completamente destrozadas o incluso acabadas como consecuencia de la violencia de género, de la discriminación, de la desigualdad, del abuso, del acoso, de todo lo que el machismo, la cultura androcéntrica crea y genera contra las mujeres. Por lo tanto, no podemos esperar, no podemos detenernos, no se puede retrasar el proceso porque es a cambio de vidas. Y eso es una situación muy, muy grave. Y por lo tanto, ante esta nueva realidad tenemos que tomar conciencia de su significado. Fijaos que cuando se produjo la crisis más grave del siglo XX, ni siquiera la de la pandemia seguida de la crisis energética de la guerra de Rusia en Ucrania, es tan intensa o se considera tan intensa como la crisis de 2008, la quiebra financiera como consecuencia de la quiebra del banco de Lehman Brothers, ¿no? Pues esa crisis que todavía tiene impacto en la economía y en la realidad social, cuando se produjo, la respuesta de quien había generado la crisis no fue cuestionar al causante de la crisis, sino que rápidamente, ante la conciencia de un resultado negativo, porque evidentemente
no podían disimular que era una cuestión puntual, que era una cuestión menor, que era algo pasajero. Ante la conciencia de gravedad se toma una posición y se dice, no, 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 tenemos que refundar el capitalismo. Y ya se hace un juego de palabras, que si capitalismo bueno, que si capitalismo malo, que si bases éticas, etcétera, etcétera, pero quien genera la crisis se presenta como el que va a solucionar la crisis generada por el propio elemento reparador. Ojo, con el agravante de que al final la responsabilidad se deriva hacia afuera y se nos dice que es que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. La culpa no es del sistema, sino del que actúa al margen del sistema, contra el sistema, aunque el sistema sea injusto, aunque el sistema sea un elemento que genera desigualdades y, por lo tanto, resultados negativos. Por lo tanto, esa es un poco la esencia del planteamiento actual. Es decir, ser consciente de que el modelo machista ha sido cuestionado, es cuestionado, tiene consecuencias críticas negativas y muy graves, y ante eso no podemos decir, pues sí, pues vamos a seguir, porque se podría intentar seguir con más violencia, con más control, con más dominio, pero eso ya se sabe por la experiencia que no va a funcionar. Por tanto, es una readaptación y se plantea una refundación. Y fijaos que el diccionario de la lengua española es muy claro y muy gráfico en esta idea, porque refundar, en la segunda acepción, lo vemos, es volver a los principios originales, intentar recuperar los principios o bien adaptar los principios originales al momento actual. Y lo que hace el machismo son las dos cosas. Intentar volver a las referencias originales, pero con una adaptación al momento actual para poder seguir adelante bajo su predominio, pero de otra forma, que es lo que vamos a ir viviendo. Y fijaos que también lo comentábamos, que el machismo, antes lo comentaba con Emilio, de la fake news, de la posverdad, de los bulos que hay ahora, pero la primera mentira de todas es el machismo. El machismo es mentira. Es como una especie de pecado original social, en el sentido de que es mentira porque se basa, está fundado, está construido sobre una mentira. Y es la idea de que los hombres somos superiores a las mujeres. Y eso no es verdad, no se sustenta por ningún estudio, ni por ningún razonamiento, ni siquiera en su momento, cuando en el Neolítico se toma conciencia de esa posición de poder y si hay una distribución de roles atendiendo a las características anatómicas, fisiológicas de hombres y mujeres, pero la trampa está en haber hecho de eso cultura, en haber transformado lo que en un momento puede ser una distribución totalmente concorde con las funciones que había que desarrollar en aquel momento, y esa distribución de roles acertada, con seguridad, si no difícilmente estaríamos aquí, pues en lugar de entender que eso era algo pasajero, circunstancial a los momentos históricos del Neolítico, lo que se hace es asumirlo como una posición válida, como vamos a ver, y hacer de esa construcción una referencia cultural para que todo se organice bajo esa referencia. Empieza lo que podríamos, utilizando el argumento de la crisis financiera, ¿no? Empieza una mentira piramidal. Una mentira piramidal que pasa porque los hombres son superiores a las mujeres, se distribuyen roles y funciones diferentes atendiendo a esa diferencia, a partir de ahí se organiza como construcción cultural y se entiende que mi condición de hombre tiene que llevar consigo no solo la realización de temas de funciones, sino decidir qué es lo correcto en cada momento, porque fijaos, se dice, los hombres somos superiores a las mujeres porque somos, lo hemos visto ahí lo que decía Janusz Korwin-Mikke, el eurodiputado polaco, en el Europarlamento, decía, somos más fuertes y más inteligentes. Y dices, vale, la fuerza la compro, bien, lo veo. ¿La inteligencia de dónde lo sacas? Pues de la fuerza. Si yo digo, vamos a hacer esto, no, pum, lo vamos a hacer, sí. Evidentemente, tengo razón, pero tengo razón no porque sea más listo, sino porque tengo la capacidad de imponer. Y a partir de esa idea de que como impongo es porque soy superior inteligentemente, pues al final se asume esa realidad como parte de la naturaleza y de la condición de hombres y mujeres. Porque no hay nada que lo haya sustentado, ni todavía todos los estudios que se hacen ahora, y se hacen muchos, para ver si hay diferencias en el cerebro masculino y femenino. Hay diferencias, pero no en cuanto a superioridad, sino en cuanto a modos de funcionamiento. Los hombres funcionaban más por objetivos, las mujeres por fases, porque la experiencia de 9.000 años viendo la realidad y la vida de otra forma, haciendo funciones distintas, es la que nos da otra capacidad de mirar, porque nos posicionamos de manera diferente.
Bueno, pues eso al final se hace cultura. La cultura genera problemas en las dinámicas basándose en la imposición de los hombres, que se considera como algo negativo. Entonces, el machismo, que es la construcción cultural, no solo lo que le pasa a hombres y a mujeres, se reduce a lo que es el sexismo, es decir, aquellas cuestiones que los hombres podemos hacer de manera inadecuada, incorrecta, según el momento histórico, contra las mujeres, de manera que toda la construcción de poder androcéntrica se reduce a cuestiones sexistas que se sitúan en determinados contextos, con lo cual el machismo es bueno para todo el mundo, y solo que a veces hay hombres que son sexistas, que es lo que nosotros identificamos como machistas. Todo eso se presenta como conductas aisladas, se recurre después a las religiones para darle trascendencia. Esto no es una cuestión nuestra, esto forma parte de un orden, es un orden natural. Es nuestra cultura, es lo que somos, es nuestra manera de entender, porque la naturaleza, Dios, el Dios correspondiente, nos ha creado diferentes a hombres y a mujeres para hacer funciones diferentes, y para que dentro de esas funciones diferentes haya alguien, que somos los hombres, quienes podamos tener ese criterio racional superior para tomar decisiones en un momento determinado. Luego, al final, toda esta construcción se monta sobre esas referencias, pero siempre partiendo de la mentira original, de que el machismo es mentira. Al final, la mentira se hace cultura, y al final, para sostener una mentira hecha cultura, solo la mentira tiene cabida. Una verdad en una construcción que es falaz no tiene cabida. Si las verdades, lo que vemos es que cuestionan al modelo. ¿Por qué los bulos, pensar en los bulos, en cualquier fake news, en cualquier posverdad, en cualquier verdad alternativa, que siempre benefician al sistema? Es muy difícil sacar un bulo feminista que beneficie al feminismo, porque rápidamente es rechazado. No tiene sentido. Al final, la construcción falaz sobre la mentira de que el machismo es la referencia cultural porque los hombres somos superiores, se sustenta y se tiene que mantener con mentiras sistemáticamente. Porque en cuanto tú introduzcas una verdad, cuestiona al modelo, o es más fácil rechazar esa verdad como algo que es mentira cuando es verdad, y lo que es mentira es todo lo que es la referencia sobre la que se... Pero ese es el sistema, lo estamos viendo ahora en las elecciones, lo estamos viendo en las entrevistas a los líderes políticos, estamos viendo cómo se argumenta y se juega con la mentira para intentar mantener esa referencia que es coherente con lo que yo siento, con lo que somos, con nuestra historia, con nuestra tradición, con nuestras costumbres, porque es todo lo que hemos sido. Entonces, esa es un poco la estrategia. Y fijaros lo que os decía antes. Todo esto empieza a tomar forma desde el punto de vista de la gestión de la mentira, de la reactualización de la mentira, pues la mentira es original y se va reactualizando, pero ahora se va reactualizando con esa posibilidad de influir más sobre la realidad social, no solo los espacios de decisión como era la política o en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral. Y empieza lo que es el storytelling, el relato, y lo que Christian Salmon denomina la narrarquía, es decir, el gobierno del relato, el gobierno de la narrativa, el gobierno del cuento. Empiezan a inventarse historias. Ronald Reagan, casi sin querer, porque hubo un debate con Mondale, que claramente, técnicamente, cuando se llevó a cabo, ganó el Mondale, lo vapuleó. Un político de toda la vida. Ronald Reagan venía del actor, un tío que comunicaba muy bien, que era muy gracioso, muy simpático, muy cercano, pero evidentemente no tenía el dominio que tenía el otro. Lo barrió Mondale a Reagan. Pero cuando pasaron las encuestas sobre el resultado, Reagan había barrido completamente a Mondale, a nivel social. Con sus historias, con sus batallitas, con sus anécdotas, lo había barrido. Y entonces los listos, los spin doctors, que llamaban los asesores de prensa, ostras, esto es una vía para poder conseguir tener un poco a la sociedad de nuestro lado. Y entonces empiezan a utilizar mentiras puntuales y relatos, pero muy dentro de la política, muy en el campo de la política. Y, por ejemplo, las mentiras duraderas de Ronald Reagan. Todavía algunas de ellas se mantienen y se refuerzan con esa idea. Y entonces aquí, por ejemplo, dice que durante una ceremonia Ronald Reagan inventó o pasó a contar una historia con la cual la sociedad, hubo ahí una serie de casos después que había polémica, y la sociedad no hablaba de los casos políticos y los problemas que tenían, sino de la historia de heroísmo de un soldado que había luchado en la guerra y había conseguido una medalla, tal cual, y cuando se ponen a comprobar la historia resulta que era mentira, que era una película. Era una película.
Y él la contó como si fuera una historia real, pero consiguió que todo el mundo estuviera hablando de la historia que se había inventado, como si fuera real, sobre ese soldado. Entonces, todo ese tipo de estrategias se vieron que estaban dando resultados. Bueno, pues a partir de ahí empieza a lo que se denomina, o lo que yo denomino, la postcultura, que es el resultado de lo que sería la cuarta cultura. Fijaros que la primera cultura, rápidamente, hay un proceso en el que las personas influyentes, los intelectuales, hombres, se consideraban los hombres de letras. Entonces eran filósofos, eran escritores, eran historiadores, eran como los referentes, y en las tertulias, en los artículos de opinión, en los comités de sabios, era ese tipo de gente de letras quien estaba asesorando a la política, a los medios de comunicación, a la sociedad. Un poco la reflexión venía de la gente de letras. En los años 50, con el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick en el año 1953, Niels Bohr, Albert Einstein, empiezan a descubrirse elementos científicos que afectan a la esencia de lo que es la vida, tanto humana, conocer cómo nos vamos reproduciendo, cómo se transmite la herencia, cómo surgió el origen del universo, cosas muy apasionantes, muy interesantes que nos afectaban, y además lo hacen científicos que tienen mucha capacidad de divulgación, como Watson y Crick, que eran gente muy simpática, muy cercana, que te explicaban las cosas con palabras muy llanas que podías entender. Se rompe con esa idea del científico encerrado en su laboratorio que no sabía nada más que de lo suyo. Era gente culta, gente que leía, gente que iba al teatro, era gente que tenía contacto con la realidad. Y entonces pasa a ser la segunda cultura. Alguien lo llamó, esto es la segunda cultura, quien influye en la realidad, quien aparece en los comités de sabios, los comités científicos, de tal, era gente de ciencia. Y entonces hay un movimiento, que Brockman lo pone en marcha, un movimiento que dice, no, tenemos que crear la tercera cultura. La tercera cultura es un encuentro entre hombres de ciencia y letras, hombres siempre, de ciencias y letras, para de esa manera influir en la sociedad desde la doble visión, desde la doble perspectiva, desde el doble conocimiento de lo que son las letras y las ciencias. Nunca tuvo éxito. Pero a partir de ahí lo que sí se tomó conciencia por parte de los sectores políticos y sociales y mediáticos, los medios de comunicación, es que unas pocas personas, muy poquitas, influyen mucho. Tienen la capacidad de influir mucho en la sociedad. Muy pocos. El intelectual, el científico, con 4 cosas que digan, la gente se los cree. La política queda como un poco dudando porque son intereses políticos, ¿qué van a decir estos? No. Entonces empieza la cuarta cultura, que es la postcultura, sobre la conciencia de que se puede construir una realidad alternativa sin necesidad de debatir sobre la realidad. Y fijaos que en el espacio que estamos ahora, es decir, tú dices, la violencia de género no existe, el cambio climático escalado no existe, siempre ha hecho calor. Antes lo llamamos verano, te dicen ahora sí, ¿no? ¿Qué calor? Antes lo llamamos verano, ¿no? Entonces te lo dicen de esa forma, tal, y no niegan. Entonces, tú imagínate, yo soy médico, ¿no? Vale, pues soy médico, soy cardiólogo. Mira que viene un paciente con infarto de miocardio. El infarto de miocardio no existe. Pues mira que tiene una arritmia, la arritmia no existe. Solamente existe pues la isquemia, tal. Me quedo yo con lo que me interesa. Y de manera que tú eres cardiólogo, ¿para qué? Para actuar sobre las patologías que tú decides. Eso es inadmisible. Estarías condenado, no digo, estarías condenado por responsabilidad penal. Tú en la política no puedes llegar a la política a decir lo que existe o no existe. Tú tienes que llegar a gestionar la realidad. Y la realidad es tal y como se presenta con todos sus elementos definidos por los hechos y también por el conocimiento, que no es solamente los hechos. Y por lo tanto, tú desde la política no puedes decir, pues yo esto no lo voy a gestionar porque no existe para mí. Eso es una irresponsabilidad. Habría que ir al juzgado con personas como esas. Y yo creo que debería ser el siguiente paso en violencia de género. No sé si hoy habrá salido, no he podido mirarlo, pero hay un artículo que he escrito en Infolibre que se llama Negación política, negacionismo y responsabilidad. Porque a ti como político te exigen poner los medios para que los hechos negativos no se produzcan. Si no pones los medios, eres responsable. Si pones los medios y suceden, no eres responsable. En medicina somos una responsabilidad por medios. Es decir, yo soy médico, llega un paciente enfermo, yo pongo todos los medios, lo atiendo, lo diagnostico, lo trato bien, le hago seguimiento, ¿no? Prudencia, pericia y diligencia, que es lo que se nos exige, y el paciente pues, entra en complicaciones, no responde al tratamiento por factores individuales, por lo que sea, y fallece. El médico no ha hecho ni puñetero caso, denunciado. El juzgado llega, mira y dice, tiene
tratamiento, le hizo tal, el paciente empeoró, dice aquí que empeoró, no responde, una complicación, papá, no es responsable penal. Ha puesto todos los medios que tenía en su mano para que eso no ocurriera. Ha ocurrido, pero no porque no lo haya hecho bien, sino porque lo que se sabe científicamente no ha dado resultado. Eso pasa. Eso pasa. 3.000 muertes al año se producen bajo estas circunstancias. Ahora, si tú llega ese paciente y lo que dice es, pues yo no creo que sea un infarto. Yo, para mí, que eso es que he tenido casos de eso, como forense, y han condenado al médico. Eso es una mala digestión. Porque en vez de dolerle aquí, le dolía aquí. Eso es una mala digestión. Y al cabo de 2 horas se muere por infarto miocárdico. Entonces, a ese sí lo condenan. Porque no ha puesto los medios para evitar el infarto. A lo mejor se hubiera muerto igual, pero no ha puesto los medios. Entonces, si tú niegas la violencia de género, en los próximos 4 años van a asesinar entre 140 y 200 mujeres. Terriblemente, por desgracia. Pero van a matar a 140 a 200 mujeres. Diferente es que tú pongas los medios para que eso no suceda, o que no pongan los medios y que suceda, o que maten a más, que puede suceder, porque efectivamente si tú no ves la violencia de género, ya estamos teniendo datos, ya tenemos datos, es decir, el número de hombres que después de asesinar a sus mujeres se han suicidado, se ha reducido 7 puntos, en 2022 respecto a los 5 años previos. ¿Por qué se suicidan menos los asesinos ahora? Porque el homicidio-suicidio es una figura que se produce cuando el asesino interpreta que con su conducta va a ser rechazado, cuestionado, criticado por la sociedad y por sus entornos. Cuando tú crees que tu sociedad va a decir, oye, no te va a decir que bien matada, pero dice, bueno, es que se le fue la cabeza, es que estaría bajo los efectos, es que ella, fíjate, que lo había engañado, que le había quitado, que no veía a los niños. Cuando cree que lo van a entender, asume ese yo me enfrento a esto. Cuando no percibe cuando percibe rechazo, entonces prefieren un porcentaje alrededor del 22-23%, ahora el 16%, quitarse de medio. Bueno, pues ya se ha producido eso. Los agresores están reforzados en su violencia. Pero otra cosa terrible, las mujeres asesinadas con orden o con denuncia previa han pasado del 20% al 24%, menos protegidas. Menos protegidas porque los entornos minimizan, no será para tanto, chiquilla, no te pongas así. Y hay elementos que hacen que no veamos la realidad tal y como es, como consecuencia de esa influencia que tiene esta construcción de una realidad alternativa donde interesa lo que a mí me viene bien. Porque hoy lo terrible es que resulta mucho más veraz lo creíble que lo verdadero. Y si la gente necesita no creer en la violencia de género porque así no se tiene que cuestionar nada, pues no cree en la violencia de género. Si la gente necesita no creer en el cambio climático porque no se tiene que cuestionar nada, pues no cree en el cambio climático. Porque hoy, terriblemente, es mucho más veraz, lo creíble que lo verdadero. Aquello que todo el mundo creemos en lo que nos viene bien. Quien cree en Dios le viene muy bien. Yo no creo en algo que no me venga bien, porque si no me viene bien, digo, pues no me lo creo. Y así no entramos en cuestionamientos, en problemas de reflexión, de dudas. No, esto no me lo creo, eso no es verdad, eso se lo han inventado, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa realidad y realidad necesaria, puesto que es mentira, se construye a través de la información. A través de la información de medios de comunicación que entran en el juego y ahora muy potenciado todo por las redes sociales. Redes sociales sin medios de comunicación que den veracidad o que le den objetividad a los hechos no serían suficientes. Para que tenga impacto necesita un medio que diga, esta noticia ha pasado. Y a partir de ahí ya el tuiteo, eso lo vemos en Twitter, ¿no? Ponme una... ¿Dónde has dicho tú? Uy, te ponen la noticia totalmente inventada, pero te la ponen. A lo mejor el medio ni siquiera es conocido, hay otros que son más conocidos. Entonces lo importante es que crean una realidad alternativa, ya no necesitan debatir, ya no hace falta debatir, porque no dan argumentos. Y sobre todo, muy importante, cuestionar las fuentes donde proponen las posiciones distintas a tu posición. Entonces, si tú dices, la violencia de género, eso es un chiringuito para las feministas. No, porque mire usted que hay un estudio que han hecho tal, que una profesora de la universidad, esa es una feminazi. ¿Esa qué va a decir? Si ese es un bolchevique, ¿ese qué va a decir? Si se tiene un chiringuito montado con esto de la violencia que no vea, se estará forrando, ¿no? Como dicen de mí, por ejemplo.
Pues entonces todo eso no tienes que dar argumentos. No tienes que decir, oye, eso del 16% de que los hombres se han suicidado más o menos, bueno, eso habría que matizarlo, porque tú has cogido los últimos 5 años, pero si te vas a los 10 años, a lo mejor no es tanto, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Vamos a debatir. Ya no hace falta. El coleta, el bolivariano, el comunista, el filoetarra, el tal, ya está. Ya no tienes necesidad de dar argumentos. Simplemente desacreditar. Y ya se ha conseguido. Ya se ha conseguido porque la realidad donde tú eres desacreditado o donde las personas son desacreditadas es coherente. Es coherente, con lo cual sigue avanzando. Entonces, fijaos que hemos pasado por 4 fases, digamos, en la transformación social, ¿no? La primera fase que empieza bueno, no empezó a concederse tan pronto, pero digamos que empieza desde el origen del machismo hasta los años 70 aproximadamente, ¿no? Que es la concesión. Las mujeres reivindican, el feminismo reivindica, y el machismo desde su posición de poder, de, bueno, ¿que quieren votar? Venga, que voten. ¿Que quieren ir a la universidad? Venga, que vayan a la universidad. ¿Que quieren las niñas que ir a la escuela? Venga, que vayan a la escuela. ¿Que quieren trabajar? Venga, que trabajen sin permiso del padre ni del marido. Como diciendo, ya verás cómo se cansan. ¿Qué pasa? Que no solo no se cansan, sino que toman más conciencia y tiran hacia adelante reivindicando y siendo conscientes de todas las injusticias que hay alrededor de todo ese proceso. Luego, cuando toman conciencia de que las mujeres, el feminismo, no se cansa, sino que está intentando que toda la sociedad, toda, para hombres también, sea más justa, pues empiezan las resistencias. Cuidado, no facilitemos tanto cuando pidan, pongan excusas. Es que estamos en la lucha de clases. Acaba antes con la lucha de clase que con el feminismo, ¿no? Todo ese tipo de cosas que en la política ha existido. Y empieza el posmachismo como un instrumento para generar duda, ya no es la negación o el machismo directo, sino que es la duda, para que la duda genera distancia, pasividad, la pasividad hace que todo siga igual. Entonces son estrategias diferentes. Empieza la reacción después, porque eso tampoco logra parar toda la transformación social ni el movimiento feminista. Empieza la reacción donde aparece un machismo exhibicionista, donde se critica directamente a las mujeres, donde aparece, como muy bien recoge Diana, eso de que te sentirás culpable por tus capacidades, porque eso deja a tu hija abandonada todo el día para que tú seas profesional. Los hombres no. Los hombres somos maravillosos, dejando a nuestros hijos en casa, ¿no? Porque no nos juzgan por eso. Nos juzgan por otras cosas, pero no por eso. Porque si yo llevo a mi niño al colegio cuando era pequeño y lo llevo con una mancha de colacao, la gente dice, uy, qué mujer más marrana. No dice, uy, qué padre más marrano. Es la culpa de que yo, que he manchado al niño, yo lleve al niño con la camiseta que podría haberme parado 2 minutos y lo cambio, pero no, total, son críos. Al final es mi mujer la cuestionada. Mi mujer la cuestionada, ¿no? Muchas veces lo hemos comentado, es decir, yo esto lo he visto en mi casa con mi madre, ¿no? La visita fantasma, ¿no? Es decir, llegaba del instituto, dejaba ahí el chambergo en mitad del sofá, mételo a tu cuarto a ver si va a venir alguien y lo va a esto revolucionar. Y yo, esto sí, a lo largo de mi vida, ¿cuántas mujeres han dicho, pues guarda esto a ver si va a venir alguien? Nunca vino nadie. Pero el nivel de control que te hacen tener para que tú en tu casa tan a gusto, oye, y si viene alguien no es el Espíritu Santo, ¡pum!, se presenta, ya estoy aquí, sino que tienes que llamar al timbre, tienes que abrirle porterilla abajo, luego subir, tienes que abrir la puerta, así que te da tiempo a quitarlo. Pero no, quita eso, a ver si va a venir alguien y lo va a esto. ¿No? ¿Qué nivel de estrés? Los hombres no. Ahora, eso sí, si viene un ladrón, ahí estamos nosotros. Si entra un ladrón, salimos, pero cuando entra un ladrón. Peor que la visita fantasma, menos todavía. Pero bueno, son elementos que se van poniendo en marcha a través de esa situación. El machismo ya directamente, aquí empieza un personaje que ahora vamos a mencionar un poquito más despacio, que es Donald Trump, donde empieza el machismo exhibicionista, que es el que facilita lo que tú has nombrado como la institucionalización de todo este proceso, que es la utilización del machismo como instrumento de acción política. Ya no es que inspira, ya es que ejerce la política machista de manera directa y visible para ser exhibicionista en tu reivindicación, ¿no? Y luego viene la última fase en la que nos encontramos, que es la guerra cultural, ¿no? De manera que el machismo ha influido en el exhibicionismo, después la guerra cultural, y esto continúa. No es que haya acabado, sino que obtura. ¿Y por qué se produce todo este proceso? Pues fijaros que estamos ante una importante transformación social. Y es verdad, no solo que el feminismo, que ya todo el mundo se identifica con el feminismo, no como antes. Yo me acuerdo cuando empezaba que había muchas mujeres que terminaban una conferencia y levantaban la mano. Bueno, yo soy mujer, pero no soy feminista. Y era más feminista que todos los que estábamos en la mesa. Pero ella no quería
que se vinculara con el feminismo, ¿no? Para el feminismo era algo muy negativo, y más en una mujer que fuera casada, que estuviera ahí en un pueblo. Entonces no, ya marcaba la distancia desde el principio. Ahora ya no, ahora hay una transformación social que estamos viendo que el feminismo está muy presente, que es muy conocido, que es muy leído, pero no solo es eso. Fijaros que en el último índice para la igualdad de género que se presentó de la Unión Europea, se presentó en Bruselas en octubre de 2022, a mí me invitaron a formar parte del informe y de la presentación del estudio. Entonces, si comparamos desde que se creó el índice, esto es para España, la Unión Europea más o menos está igual, ¿no? En 2013 hasta el último, que fue en 2022, que se presentó, resulta que en España, por ejemplo, y en la Unión Europea de manera proporcional, hemos subido 8,2 puntos en espacios, es decir, la situación de las mujeres en relación al trabajo, en el acceso al dinero, conocimiento, uso del tiempo, el empoderamiento, la salud. En todos estos índices hemos mejorado. Y eso ha hecho que el índice, es decir, que la transformación social no solo es algo teórico, abstracto que estamos comentando, sino que se está plasmando en realidades, percibidas, objetivas, medidas. Medidas todas menos una. ¿Veis los datos que hay sobre violencia de género? Cero datos en la Unión Europea sobre violencia de género. Todavía la Unión Europea es incapaz de tener un indicador para valorar la violencia de género. Bueno, eso es otra historia, otro día lo hablamos. Porque yo estuve allí desde el principio y dije, ojo que no sabemos cuántas mujeres son asesinadas en Europa por la violencia de género. Pues eso lo dije cuando se creó el Instituto para la Igualdad de Género en 2010 en Vilnius, y hoy, 2023, todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Nada sobre violencia de género. Bueno, pues ahí está. Entonces, esta transformación social que se está produciendo, ¿cómo se percibe por parte del sector conservador? Por parte de quien defiende el modelo androcéntrico. Se percibe como una guerra. Como una guerra. ¿Pero qué guerra? ¿Quién habla aquí de guerra? Si estamos hablando de transformación social, de democracia, de derechos humanos. ¿Quién habla de guerra? Pero lo perciben como una guerra. Es más, lo presentan como un ataque. Como un ataque a los hombres, cuando hablamos de violencia de género, como un ataque a la familia, cuando se hablan de otros temas, como un ataque a la sociedad, cuando estamos hablando de paridad y de cuotas y cosas por el estilo, todo se percibe como un ataque, por lo tanto responde con esa idea de guerra cultural. De manera que, de alguna manera, el machismo entra en ese proceso de las 3 R, recicla, reusa, reutiliza, y aquí es reutiliza, recicla y recrudece el mensaje y las posiciones para intentar mantener su modelo de sociedad, su modelo de construcción cultural, pero evidentemente de una forma diferente. No se dice aquí vamos ahora a impedir que las mujeres puedan trabajar, impedir que las mujeres puedan ir a la universidad. Eso no pueden hacer, no pueden hacerlo. Pero sí pueden influir de manera diferente para conseguir que el modelo se mantenga a través de la refundación del machismo. La refundación del machismo, factores que llevan, ¿qué es lo que hace que de repente, además de la toma de conciencia de esa realidad, ¿no? Hay como varios elementos. El modelo, el machismo, siempre hemos dicho que es un modelo de poder dirigido a la acumulación de poder. No es un modelo de poder solo. El poder ya lo tienes de antemano. Un hombre en una relación de pareja tiene una posición de poder. Por ser hombre, por tener la capacidad de decir, porque lo digo yo, ¿no? Entonces ahí, como elementos que todo el mundo entiende que eso es masculino, que eso está bien, que tú tienes un criterio superior, si no está el inferior, y está todo ese tipo de argumentación. Entonces, cuando un maltratador maltrata, ¿por qué sigue maltratando? ¿Por qué sigue maltratando? Ya tiene a la mujer sometida, tiene sumisa, tiene totalmente ahí hundida. Sigue maltratando porque necesita tener sensación de que es más poderoso. El sistema, digo para un ejemplo muy gráfico que aparece todos los años. Beneficios, por ejemplo, del Banco Santander o BBVA. Por ejemplo. Dicen, hace poco pasó, el Banco BBVA o Santander ha tenido este año 1.200 millones de beneficios, más que los beneficios del año pasado. Se dispara en bolsa, maravilloso, da igual. Si dice la noticia, el Banco BBVA Santander ha tenido 1.200 millones de beneficios, el año pasado tuvo 1.300 millones. Se hunde en bolsa. Y tú dices, contra, si ha tenido 1.200 millones de beneficios, pero tiene que ser más sistema de poder para acumular más poder.
Y esa es la sensación de que el modelo, tanto por la explotación de las personas como la explotación de los recursos naturales, con todo el cambio climático, está agotado. Se ha agotado en esa dinámica lineal, hay todavía muchas posibilidades, ¿no? Hay una conciencia, gracias al feminismo, de injusticia, de que eso no tenía correspondencia con ninguna referencia válida, sino que es una construcción interesada de poder. Y luego, una cosa muy importante, se ha descubierto que es mentira. Que es mentira en las razones que utilizaban para impedir los derechos de las mujeres. Las mujeres en España pudieron votar en el año 1931. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué pudieron votar en el año 1931 y no pudieron votar 5 años antes? ¿Hubo una mutación genética? ¿Hubo un cambio en los circuitos cerebrales que de repente, mira, ya han conseguido la sinapsis entre el lóbulo superior y el lóbulo... ¿Ha pasado algo en el cerebro, en la conciencia de las mujeres? No. Ha pasado que el feminismo, el movimiento de mujeres, ha conseguido romper el límite impuesto de manera artificial sobre la falsedad de que las mujeres no tenían capacidad para asumir la responsabilidad del voto. Y claro, ya no solo es que la construcción es injusta, es que es mentira. Es que yo no he podido votar antes porque tú no me has dejado votar antes, porque yo tenía las mismas capacidades que tú. ¿Sabéis cuándo se creó la primera universidad en España? La primera de todas, no es Salamanca. Salamanca es la famosa. Los datos dicen que la primera universidad fue la de Palencia, con P, en el año 1212. Salamanca creo que fue en el año 1216, 6 años después, o 8 años después. Bueno, 1212. ¿Sabéis cuándo las mujeres pudieron ir oficialmente a la universidad? 1910. 6 siglos después. 6 siglos después. Porque no tenían cabeza, no tenían capacidad, se supone. ¿Sabéis cuándo las niñas pudieron ir a la escuela? Que no iban a la escuela tampoco. Pues no hacía falta, para aprender a cocinar, a planchar y todo eso ya lo hacían su madre, la mejor maestra. Pues pudieron ir en el año 1857. 1857. 6 siglos después de que los hombres ya estuviéramos en la universidad, con la ley Moyano. Y además iban a la escuela para aprender a hacer sus labores, no iban a estudiar matemáticas, nada de eso, porque ellas no lo necesitaban. Las mujeres pudieron votar en 1931, las mujeres pudieron trabajar, pudisteis trabajar sin permiso del padre o del marido en el año 1975. Antes hacía falta el permiso del padre o del marido. Tú trabajabas y cobraba el marido porque no podías tener una cuenta en el banco. Entonces, esa era la realidad falaz, porque todo estaba montado sobre la incapacidad, la existencia de algo en la condición de las mujeres para que no pudieran. Y todo eso se va superando, pero nos vamos tomando conciencia de lo mentira que era la situación previa, ¿no? Entonces, eso pasa y hace que se funda. Y luego hay como 2 elementos importantes. Uno es lo que hemos dicho, la constatación de que esto está cambiando y de una manera profunda y amplia e imparable. Pase lo que pase el domingo, o dentro de 5 años, o dentro de 20, esto no lo para nadie. Sí, por la dificultad, por haber más daño, pero esto no lo para nadie porque está en la sociedad, está en los ideales de las personas. Si hemos estado 9.000 años de machismo, 40 de dictadura, creo que son 15 años o 12 años de gobierno del PP anterior, esto no va a parar 4 años más o menos, suponiendo que ocurra eso, ¿no? Pero luego, muy importante, el proceso ese que hemos dicho de concesión, resistencia, reacción un poco, pero sobre todo los 2 primeros, las posiciones más duras de cada una de las, no solo partidos, sino de la Iglesia, de quien estaba en contra del cambio de la transformación social, culpan a quienes han permitido que las mujeres vayan, que las niñas vayan al colegio, que las mujeres vayan a la universidad, que las mujeres voten, que las mujeres tengan libertad, que se puedan separar. Todo eso los culpan a quienes han estado en posiciones de poder de las posiciones más tradicionales, más conservadoras. Entonces, los neofanáticos son los que ahora están inspirando la política conservadora y, por lo tanto, están llegando a una posición mucho más rígida, ¿no? La derechita cobarde, ¿no? Que es lo que le dicen desde las posiciones más rígidas, más tradicionales, a quienes consideran que no se han mantenido, que no han sabido defender lo que son los valores, los principios, los elementos que definen nuestro modelo de sociedad. Y, por lo tanto, hay
como una toma del poder por parte de estas posiciones que son mucho más rígidas y mucho más críticas con todo este tipo de transformaciones. Y ahí el que realmente actuó como inspirador de todo este proceso mucho más visible con ese machismo exhibicionista fue Donald Trump, que ya en el 2016, en la campaña, dijo eso: cuando eres una estrella, ellas te dejan hacerle cualquier cosa. Aquí fueron prudentes quien escribió el titular, porque hace poco, hace un mes o 2 meses, en la entrevista que hizo la CNN, volvió a repetir el mensaje. Dice: si eres rico o famosa mujer, te dejan agarrarle el coño. Directamente. Lo dijo y lo han reproducido. Entonces, hace del machismo un instrumento de acción política. No ya que inspire el modelo androcéntrico, lo masculino, no, directamente. Entra el machismo en la política con mensajes directos y explícitos para que la gente se vea identificada, especialmente los hombres, nos veamos identificados con ese tipo de políticas y seguir un poco ese planteamiento. ¿Qué dice Trump? America first, ¿no? Primero América. No, realmente es men first. Primero los hombres, que es mi América. No, América no es el territorio ni el mapa, es el modelo de América que yo quiero y siento. Y por eso, en esta construcción falaz, alternativa, donde hay un referente sobre la cultura, no tiene ninguna consecuencia. Es decir, una persona que está acusada de violación, de delitos, de haberse llevado documentos de secretos de la Casa Blanca, a pesar de eso sigue estando en lo alto de todas las encuestas. ¿Cómo es posible eso? Pues es posible gracias a la refundación. Fijaros que lo que consigue la refundación es situar la política, la cultura, por delante de todo. Mi referencia identitaria cultural, lo que yo siento que es mi valor, mi principio, mi orden, mi tradición, todo eso está por encima de cualquier otra cosa. De la política, de la comunicación, ya puede mentir, me da igual, pero está defendiendo mi valor cultural. Fijaros que, por ejemplo, en Bangladesh y en Pakistán, la gente, cuando pasa por los controles de pasaporte en los aeropuertos de Bangladesh y Pakistán, y quiero que se van a unir otros, no lo hacen por país, no como aquí dice Unión Europea, extracomunitaria, ¿no? Tú te vas para una fila o para otro. No, allí es hindúes o no hindúes. Da igual que sea americano, que sea español. Si tú eres hindú de España, una fila. Y si no eres hindú, otra fila. Está lo cultural por delante de todos los elementos que hasta ahora han tenido sentido, han tenido referencia. Y hacia eso vamos, ¿no? Entonces hay una referencia de la cultura por encima de todos los elementos. El machismo se convierte como instrumento de acción política, desarrollando medidas, negando violencia de género, quitando ministerios de igualdad, consejerías, concejalías, lo que haga falta, el pacto de Estado, lo que haga falta se quita, y luego da argumentos a partir de esos razonamientos para que la gente se vaya posicionando. Es que las mujeres también son maltratadoras. ¿Por qué violencia de género no es violencia doméstica? Y la violencia que sufren los niños y los ancianos, ¿qué pasa? Lo mezclan todo y además la gente lo compra porque es sintónico con el modelo. Porque el bulo se tiene que construir sobre el modelo, no en contra del modelo. Entonces, todo eso, en lugar de medicina, cuando hacemos el tratamiento de la hepatitis, no hacemos el tratamiento de la hepatitis, ni decimos todo de hepatitis. No, usted, no es igual una hepatitis tóxica que una hepatitis metabólica. No es igual una hepatitis metabólica que una hepatitis infecciosa. No es igual una hepatitis infecciosa por virus que una hepatitis infecciosa por bacterias. No es igual una hepatitis infecciosa por virus B que una hepatitis infecciosa por virus C. Cada una tiene su tratamiento, su prevención. Y por supuesto que todas son hepatitis. Y por supuesto que vale igual la vida y el hígado de una persona con hepatitis B que con una hepatitis C. Pero eso no quiere decir que la voy a tratar igual. Cada una hay que tratarla con sus características, con sus elementos, porque si no, no voy a funcionar. No voy a tener éxito en mi tratamiento. Entonces, ese tipo de argumentos se entienden como muy coherentes, pero realmente están demostrando la negación de la violencia de género. Porque cuando no existía la ley integral de la violencia de género, nadie decía que qué pasaba con la violencia de los niños y los ancianos. Nadie. Soy forense, llevo 30 y tantos años en el tema. Y nunca nadie hablaba de la otra violencia hasta que se habló de violencia contra las mujeres. Porque lo que se quiere es que no se hable de violencia contra las mujeres, no que se hable de otra violencia. Porque si tú quieres hablar de otra violencia, pues pide una ley contra la violencia que sufren las personas ancianas, que sería muy necesaria por toda la institucionalización que estamos viendo ahora y que va a más. Pero no digas que para eso quítate la violencia contra las mujeres, porque estás perdiendo eficacia en las dos.
Vale, pues todo eso es. Y luego, que la realidad alternativa, otro elemento importante es poner la culpa en lo ajeno. Es decir, ya la culpa no es mía nunca, sino de alguien que va contra el sistema, contra la orden, contra lo que sea. Entonces, son factores. ¿Cuáles son los objetivos? No, hay dos diapositivas sobre el tema. Mira, lo primero, el significado de las políticas conservadoras. Fijaros que lo dijo muy gráficamente Díaz Ayuso en la presentación de las candidaturas a las capitales de España en enero de 2023. Dijo, ojo, no se trata solo de gestionar, ¿no?, sino que se trata de defender un modo de ver la vida. Es cultura. Lo que está en juego no se está discutiendo sobre gestiones. Veis ahora los debates, que si se van a subir los impuestos, que si se van a bajar, que si las relaciones internacionales. No. Aquí se está defendiendo un modelo de ver la vida. Por un lado o por otro lado. Ese modelo nuevo, ahora los hombres pasamos a un segundo plano. No tenemos por qué ser los cabezas de lista en todo, ni siempre. Hay Ayuso, está Meloni en Italia, está Le Pen, es decir, que cada vez habrá más, bueno, la presidenta del Parlamento, la otra presidenta en Aragón, la presidenta en Baleares, todo, es decir, la presidenta de Extremadura, es decir, que ya no eso de que solo hombres, no, ya no, esa figura no va con nosotros, ¿no? Porque entonces te pueden identificar fácilmente. Entonces, otro elemento es la idea de que las mujeres que están, no están por ser mujeres cuota, ¿no? Yo no quiero ser una mujer cuota, yo quiero que sea por mis méritos. Entonces, es romper el mensaje de la discriminación. Las mujeres no han estado por estar discriminadas, sino que no han estado porque no eran capaces de desarrollar las tareas y las funciones que tenían que desarrollar. Que es lo que dijo el presidente de Tierra, de la Junta de Andalucía, cuando en la segunda legislatura nombra en su gobierno a más mujeres que hombres y dice, ojo, ahora sí puedo nombrar a más mujeres porque por fin hay mujeres capacitadas. Es decir, en 4 años... En 8 millones de habitantes que somos en Andalucía, 4 años antes no había mujeres capacitadas. Se tuvieron que matricular en la UNED, en cursos nocturnos, 4 años a tope para que ya pudiera haberlas, ¿no? Bueno, pues es la idea de la capacidad, para que no haya discriminación. Entonces son elementos que se utilizan y que la gente va comprando. Y luego, por supuesto, la ley y el orden, que es defender lo que somos y todo lo que hemos sido. No solo lo que somos ahora, sino que lo somos porque hemos sido. Y entonces esta es la clave. Es decir, la refundación del machismo realmente lo que busca es que nuestro modelo actual, nuestras referencias, nuestros valores, nuestras jerarquías, todo eso sea tomado como válido por ser consecuencia de una construcción histórica, o por tanto objetiva. No hace nada que darte la vuelta para atrás y ver todo lo que hemos sido, todo lo que hemos hecho. Pero en lugar de presentarlo como una consecuencia de la construcción androcéntrica, se presenta como algo neutral. No ha habido androcentrismo ni machismo en todos los años previos, solo había habido circunstancias, acontecimientos como que no había capacidad de las mujeres, ahora sí, antes no, por eso no podían votar, por eso no podían ir a la escuela, por eso no podían ir a la universidad. Y lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido aún sin su capacidad, pero con la participación de hombres y mujeres. De manera que todo lo histórico se presenta como neutral y colectivo en lugar de ser parte de esa construcción androcéntrica con todo lo que supone. Porque al mantener esa referencia, aunque se le quita el protagonismo a los hombres y a lo masculino, se mantiene el valor simbólico de lo que supone. Y por lo tanto sigue siendo la referencia. Y se dice, todo lo que hemos tenido de negativo, que hemos tenido mucho, ha habido mucha violencia contra las mujeres, ha habido mucha violación, ha habido discriminaciones para que no pudieran votar antes, para que no pudieran ir a la universidad, pero todo eso ha sido como consecuencia de lo mucho bueno que hemos conseguido. Es decir, es como una especie de precio. Como tenemos una situación maravillosa, un gran desarrollo social, un gran desarrollo tecnológico, un gran desarrollo cultural, ¿no? Todo eso, dice, bueno, lo que hemos tenido negativo ha sido el precio que hemos pagado para tener lo positivo. Y es mentira. No necesitábamos lo negativo para tener lo positivo. Está muy bien lo que tenemos, ¿eh? Pero no necesitábamos discriminación, no necesitábamos injusticia, no necesitábamos desigualdad, no necesitábamos violencia contra las mujeres ni limitación de derechos para poder tener lo que hoy tenemos. Por lo tanto, hemos pasado de la primera domesticación, donde ha habido una posición mucho más formal y centrada como en esos límites, ¿no?, en poner esa especie de vallado para que las mujeres no pudieran estar en determinados sitios. Fijaros que todavía existe un vallado funcional, ¿no? Cuando se dicen a muchas chicas jóvenes, le dicen, esas no son horas para una mujer, esas no son sitios para una mujer. Ya te están limitando.
bajo la idea de que tú puedes asumir el riesgo de lo que te pase. Y entramos en la segunda domesticación, donde ya hay una nueva estrategia, no solo por esta refundación sobre el resignificado de lo que hemos tenido como colectivo y neutral, con toda su estrategia de verdad alternativa, de un cuestionamiento de las fuentes críticas, etcétera, etcétera, sino que entramos en lo que, lo que Shoshana Zuboff habla del capitalismo de la vigilancia, que en el fondo es el machismo de la vigilancia, donde ya todo lo tecnológico, todo el condicionamiento de nuestras vidas, de nuestra manera de relacionarnos, sobre la predicción, la prescripción, a través de algoritmos, el situarnos en colmenas sociales. Estábamos hablando, ¿con quién hablaba? Me parece que era contigo, ¿no? Ese aislamiento que comentábamos con tus nietos, de cómo estaban. Pues bueno, pues eso es lo que pretenden, que veamos como una especie de colmenas, donde estamos solamente en contacto con muy pocas personas e interconectadas con otras, pero de una manera totalmente a través de vías donde van captando nuestra información para saber cuáles son nuestros gustos, nuestras iniciativas, nuestras inquietudes, de manera que no solo predicen lo que vamos a hacer, sino que prescriben lo que vamos a hacer. Y ya hay estudios que hablan de cómo no se menciona para nada en toda esta construcción la palabra igualdad, ya se habla de homogeneidad y equivalencia. Todas las personas valen lo mismo atendiendo a su papel en los procesos, ¿no? La equivalencia no es algo consustancial, no es un derecho humano, sino que es un papel relacionado con tu participación en las redes. Y todo eso está pasando ya, ¿eh? Todas las grandes empresas tecnológicas, los Big Data, todo eso está funcionando de esta manera. Y ya se sabe el papel de las máquinas como neutrales y con más criterio porque no están interferidas por cuestiones emocionales ni ideológicas, ¿no? Y luego el modelo de decisión androcéntrica, de que al final el modelo sigue siendo el mismo. Por eso digo, los hombres no están presentes, pero el modelo es el mismo. Fijaos lo que pasó en las segundas elecciones cuando perdió Trump, pero el artículo de Michael Sokolov estaba muy bien, porque cuando se le preguntan a las mujeres y a los hombres por qué votan, aunque votaran a Trump, no dicen a quién vas a votar, sino tú cuando votas, cuando eliges a alguien, aunque sea Trump o aunque sea Hillary Clinton, en este caso aunque sea Joe Biden, ¿por qué lo votas? Bueno, pues fijaros la diferencia entre las mujeres que votan pensando en la percepción de lo que tiene que ser su impacto sobre el beneficio para toda la nación y sus comunidades. Las mujeres piensan en la nación y las comunidades, mientras que los hombres piensan en su propio interés a la hora de votar. Y los trabajos de Melissa Deckman, que es una profesora de ciencia política en Washington, pues igual las mujeres piensan en términos de bienestar para el país, mientras que los hombres piensan más en temas de cómo le afecta a su bolsillo y cómo me afecta a mí. Es que lo que tenemos que entender es que no es solo que haya más mujeres o menos mujeres en un sitio, es que las mujeres tenéis una manera de ver la realidad totalmente diferente a nosotros. Porque habéis tenido otras experiencias, habéis tenido otras responsabilidades, otras cosas que nosotros no hemos percibido, porque hemos estado en otras cosas y por lo tanto a la hora de tomar decisiones no las consideramos. Pero no porque seamos malos y vosotros seáis buenas, sino porque no tenemos dentro de nuestro esquema mental ese tipo de problemas. Por desconocimiento. Por desconocimiento. ¿Qué pasa en medicina ahora? En medicina pasa ahora mucho que como se ha especializado tanto, que vas a un especialista, las personas mayores sobre todo porque tienen polipatología, ¿no? Vas a un especialista, te manda unas pastillas, va a otro, te manda otras pastillas y son negativas. Son malas entre sí. Y tiene que haber alguien, porque el que sabe mucho de corazón no sabe tanto de neurología. Y tiene que haber alguien que dice, oye, párate, está la geriatría y tenemos que dar una pensada a toda la medicina. ¿Por qué? Porque realmente podemos estar introduciendo mucha iatrogenia, es decir, muchos problemas por la propia actuación, ¿no? Entonces eso es una forma que ahora se ve potenciada, y voy terminando, con el recurso al odio, ¿no? Porque fijaros que el miedo, que ha sido siempre una amenaza, ¿no? Cuidado que tal, que siempre era como un miedo para que la gente se paralizara, pero ya no es suficiente, porque la dinámica social transformadora es muy activa. Entonces, ahora se recurre al odio en sentido contrario para movilizar a la gente de manera que actúe en contra de esa movilización. El odio, que además los trabajos neurocientíficos de Samir Zeki y Jean-Paul Romaya demuestran que tiene un circuito, es decir, que hay en nuestro cerebro tiene un circuito específico para el odio, solo para el odio. Pues las funciones intervienen muchas más cosas, pero que hay un circuito específico para el odio, ¿no? El circuito está formado por el giro frontal, la ínsula del putamen y el córtex premotor bilateral.
al margen de tal, ¿qué quiere decir que haya un circuito para el odio? Pues los trabajos de Anna Fels, entre los muchos, dicen que cuando hay un circuito para el odio es porque el odio ha tenido un sentido evolutivo. Nos ha hecho falta odiar. ¿Por qué nos ha hecho falta odiar? Porque en el Neolítico y antes del Neolítico sobre todo, éramos grupos de personas, no había pueblos, no había ciudades, no había comunidades, éramos grupos que además no teníamos asentamiento, éramos cazadores, recolectores, ¿no? Íbamos de un lado para otro, comiendo lo que pillábamos, las frutas, las raíces y cazando lo que se nos cruzaba. Bueno, pues éramos grupos de 20 o 30 personas, no más. No era sostenible más gente. Teníamos muy poca descendencia porque no era fácil avanzar con una mujer embarazada y luego criar a un niño o una niña tan chiquitita en esas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que íbamos avanzando y tú vas por una llanura y veías allí a lo lejos otro grupo de otros 20 o 30, y allí otros 20 o 30, y allí otros 20 o 30, y vamos todos dispersos, pero como grupos que éramos comunidad, era percepción de pertenencia a ese grupo. ¿Qué pasa? Que las frutas, las raíces y los animales que se cruzaban, teníamos que pelearnos para quitárselo al grupo del otro lado, al otro grupo, etcétera, etcétera. Y el odio surge bajo esa idea de mantener las referencias del grupo. Conforme nos hemos ido sofisticando, esa transformación, digamos, más natural, biológica, vivencial, se centra más en lo social y en lo cultural. De manera que tú, al final, el odio se pone en marcha cuando defiendes aquello que tú crees que fue una parte de tu cultura, de tu identidad, de tu espacio de convivencia, de tu sentido, de tu significado, de tu tradición. Son elementos muy interiorizados sobre esa referencia. Y por eso se actúa bajo el odio con el concepto de guerra justa, porque estoy defendiendo lo mío como un crimen moral o como daño altruista. La violencia de género siempre está definida como un homicidio moral, como un asesinato moral, un crimen moral. Pensar lo que gana un hombre cuando mata a una mujer, a su mujer. No gana nada materialmente, porque lo hace. No se queda con la casa, ni con el coche, ni con la tarjeta de crédito. Es un crimen moral, defiende ideas, valores, su imagen, su percepción. El que no lo vean como un hombre que ha sido ridiculizado, que su mujer le ha puesto los cuernos, no, yo aquí, pum. Y por eso me entrego 75% o me suicido, porque yo asumo el daño y luego asumo el precio bien con mi vida o bien con la cárcel. Pues todo eso surge de esa idea del odio. Pues el odio no es el rechazo, la animadversión, es animadversión y deseo de mal. Y cuando la gente dice, oye, pues yo odio las lentejas, no, tú no odias las lentejas. No te gustan, te quedan mal, pero tú no odias las lentejas. Ya utilizamos como sinónimo el odio, pero el odio tiene esa raíz cultural, por eso hay delitos de odio en el racismo, en la homofobia, en la transfobia, porque ahí sí estás cuestionando o estás atacando cosas que no ves compatible con tu esquema cultural, ¿no? Entonces, esa referencia, el discurso del odio, lo que busca es deshumanizar a la persona objeto del odio para que tú puedas hacerle daño, porque ya es cosa, ya no es humana, ya es algo que va contra ti, la ves como el elemento, culpabilizarlo de tus problemas, la culpa la tienen los menas, la culpa la tienen las mujeres, siempre es la culpabilización, que ahora se potencia con esa estrategia, y luego, sobre todo, muy importante, convertir la impotencia en acción. Es decir, el hombre que odia a los extranjeros, a las mujeres que está en su casa, de repente se convierte en un guerrero cultural, que llaman, los que defienden la guerra cultural, dicen, tenéis que ser guerreros culturales. Y se mete en las redes y da caña y empieza a sacar artículos y empieza a hacer fotos de todo eso porque de repente se siente alguien y es reconocido en su grupo y lo siguen gente en las redes por toda su estrategia, digamos, de acción que viene de la sensación de impotencia que tenía antes. Entonces, entre los elementos comunes que existen en todo lo que es la estrategia de ultraderecha, que además denominan transnacional, los tres elementos comunes es la globalización, da igual que sea la ultraderecha en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil, con Orbán, con Le Pen, aquí en España, es globalización, multiculturalismo, que evidentemente cuestiona las referencias culturales de cada uno de los países, y el feminismo y la igualdad. Son los tres elementos que en cualquier lugar del planeta están ahora mismo condicionando la respuesta de la refundación del machismo para llevar a cabo ese tipo de estrategias. Y estamos por eso en lo que Bruno Macaes habló de estado de civilización, que es un machismo civilizatorio. Es decir, se le da prioridad a lo propio, a lo nacional, respecto a lo global, lo universal. De hecho, critican mucho
los derechos humanos y la universalidad como concepto, porque dice que hemos perdido esencia y hemos perdido elementos identitarios propios como consecuencia de esa referencia hacia lo universal y hacia lo internacional. Por lo tanto, intentan recuperar esos valores y el otro día lo dijo Abascal cuando dice que rechaza la primacía de la justicia europea porque entiende que siempre tiene que ser prioritario lo local. Y eso es lo que permite que sobre la referencia cultural, pues da igual la derecha o la izquierda. Lo que predomina es el machismo. Y por eso te puedes encontrar a líderes de ultraderecha como Orbán, que es muy amigo de un líder de izquierda comunista como puede ser Putin. Porque por encima de las ideas políticas están los valores que defiende. Y Putin, con su idea, defiende la familia, defiende a los hombres, defiende la discriminación de las mujeres. En Rusia se le puede pegar 2 veces al mes a las mujeres. En la ley dice que si le pegan 2 veces al mes es válido. Entonces, claro, es lo mismo que piensa la ultraderecha de otra forma, etcétera, etcétera. Porque lo cultural está por encima de la idea o de la gestión política, ¿no? Entonces, vamos a una situación donde lo que se está cuestionando ya no solo es la manera de entendernos, sino el uso de la propia democracia para defender esa posición ideológica. Ya hay estudios que ha hecho el propio Facebook de la capacidad de condicionar la participación de la gente en las elecciones. Y hay estudios que dicen que no solo puede condicionar la participación, sino el sentido del voto. Lo estamos viendo en las redes sociales estos días cuando dicen pásalo, mira esto, mira lo otro. Todo eso puede influir, pero es que se puede influir de una manera mucho más profesional, mucho más invisible y podemos convertir la democracia o podemos trabajar en unas situaciones donde claramente la democracia se ve deteriorada. Y hay una estrategia también a nivel global, pasó con Donald Trump cuando dijo que las elecciones del voto por correo iba a ser un fraude, dijo si gano yo no hay problema, si no gano es un fraude. No ganó, es un fraude. Y aquí estamos viendo estrategias similares de adelantar el problema en las municipales cuando se habla de posibilidad de un pucherazo y ahora de nuevo cuando se pone en cuestión, pero todo esto viene de atrás, desde el primer gobierno cuando se habla de la ilegitimidad del gobierno por la moción de censura, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy conscientes como ciudadanos y ciudadanas, al margen de la política. Yo sé que esto es un discurso que suena muy político, muy tal, y más en esta época, pero a mí me ha pasado en clase de medicina legal y forense, donde hablamos de la violencia, de los delitos, de los homicidios, de la autopsia, de muchas cosas. Y empezar a hablar de violencia de género, con datos de la OMS, puedo asegurar de la manera más neutral posible, mujeres que sufren violencia según la OMS, el 20%, da igual, mujeres asesinadas según Naciones Unidas, 50.000 al año, Profesor, un chaval, 2 veces, 2 chavales, 2 años distintos, de muy buena forma, a veces ha habido alguna polémica en alguna clase, algún seminario, pues eso de que las mujeres también maltratan, en fin, hemos debatido, pero esto no. Profesor, ¿eso que usted está explicando es ideología? Sí, directamente. Entonces, mira, no, eso es por una parte de la realidad. La ideología se pone en marcha cuando tú gestionas la realidad, pero que hay gente enferma, eso no es ideología, eso es realidad. ¿Cómo tú desarrollas el sistema sanitario? Si es universal y gratuito, o si es con copago, o si es con privada, eso ya sí tiene un componente ideológico, pero que hay gente enferma, no. Que hay mujeres que sufren violencia de género, no es ideológico, es parte de la realidad. ¿Cómo tú desarrollas medidas para abordar eso? Sí. Y yo lo que estoy explicando aquí es la ley, pues soy medicina legal, no estoy explicando tal. Ah, vale, gracias, está bien. Pero claro, al final se meten temas que ya es como ese cuestionamiento sobre la ideología, porque cuestiona la referencia cultural. Y por eso, en esa situación, tenemos un elemento antidemocrático en el propio machismo. Lo tenemos porque, primero, parte de la idea de que los hombres somos superiores. No es cierto. Se crea una jerarquización de la sociedad sobre la idea de que el diferente no solo es diferente, sino que es inferior. Porque ¿qué dicen los hombres allá por el Neolítico? Que tú, mujer, eres diferente a mí e inferior. No solo diferente, diferente e inferior. Yo soy nacional, tú eres extranjero, eres diferente e inferior. Yo soy heterosexual, tú eres homosexual, eres diferente e inferior. Yo soy blanco, tú eres negro, eres diferente e inferior. Ese es el modelo. Pero ese es el modelo construido sobre las mujeres, no sobre cualquier otra diferencia. Lo otro es consecuencia de la construcción cultural. Se organiza la sociedad sobre el abuso y la explotación,
especialmente las mujeres que se sobrecargan con el trabajo de cuidados, etcétera, etcétera, no se les reconoce, etcétera, etcétera. La Revolución Francesa se produce como una crítica al modelo, no precisamente en el concepto androcéntrico, pero de hecho excluye a las mujeres. Aparece el feminismo y se presenta como un ataque al orden, no como un complemento para continuar la transformación que se había iniciado, y los derechos de las mujeres son negados y limitados, como hemos visto, con el acceso a la universidad, a la escuela, al voto, al trabajo, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que continúa el machismo antidemocrático, porque si hay discriminación, si hay violencia de género, si hay dificultad de acceso al mercado laboral, si hay precariedad laboral, si hay brecha salarial, si no hay reconocimiento de los cuidados, si hay dificultad para acceder a puestos de responsabilidad, no puede haber igual participación. La participación va a venir condicionada por las limitaciones para poder tomar decisiones consecuentes a la realidad, puesto que está fuera de la realidad. Por lo tanto, el machismo sigue siendo un elemento antidemocrático que tenemos que trabajar y evitar caer en la trampa de la refundación del machismo, porque están buscándola sobre la normalidad. No es una imposición, es que veamos la normalidad bajo esa construcción androcéntrica que históricamente ha definido y que ahora trata de nuevo de adaptar las circunstancias actuales bajo la refundación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Lorente, muchísimas gracias, Miguel, amigo, hombre igualitario. ¿Cuánto estás haciendo de bien por esta sociedad, por nosotras también las mujeres, pero sobre todo por las mujeres que están en situación de violencia, en todas las formas de violencia? Bueno, vamos muy mal de tiempo y si hay alguna palabra hacemos un turno rápido, que estoy segura que él estará encantada de contestar. Bueno, pues, ¿te identificas? Buenos días otra vez, Miguel. Soy Raquel, soy miembro de la Asociación Libres de Violencia Vicaria y en toda esta exposición que has hecho, claro, uno de los nuevos machismos es la violencia vicaria, porque además es que es una violencia, bueno, dentro de la violencia vicaria hay tres formas de ejercerla. La que no tiene vuelta atrás, que es el asesinato de los hijos, la que el maltratador agrede a los hijos en los turnos de custodia compartida o en los fines de semana, y luego la instrumentalización y la manipulación de los hijos para que sean ellos los que empiecen a odiarte y te abandonen porque algo habrás hecho. Entra dentro de este discurso de que algo habrás hecho. Y es una violencia que yo creo que es de guante blanco, porque los hombres, ciertos maltratadores ya han aprendido a que pegar está feo, ciertos. Y entonces pues utilizan a los hijos, los cosifican y utilizan a esos hijos. Estuvimos hablando en el encuentro de Granada sobre violencia vicaria y violencia institucional. ¿Y cómo ves esta realidad? ¿Cómo ves el futuro de esta realidad? Porque somos muchas madres las que llevamos años sin ver a nuestros hijos y que no les vemos una fecha de que esto se vaya a solucionar, porque las instituciones y la justicia no están haciendo lo que deben. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y sí, creo que además es muy importante porque al final entramos en donde se produce el choque frontal entre las posiciones transformadoras y tradicionales y estas que están al lado, pero quizá no nos detenemos tanto como deberíamos. Y efectivamente lo veo con preocupación, porque en esta refundación lo que se está intentando es de poner en valor el modelo tradicional. No es nada nuevo, simplemente darle un significado diferente para que no se vea machista. Pero evidentemente la figura del padre, la figura de la referencia de esa paternidad biológica como elemento esencial en la maduración y el desarrollo de un niño y una niña, aparece como un elemento clave, puesto que ya la cultura lo ha creado. Es decir, en el Código Civil español hay 7 menciones, donde se dice que cuando hay un conflicto tiene que resolverse como lo haría un buen padre de familia. No lo dice como una buena madre
o no dice como un buen padre o una buena madre. Dice como un buen padre, cuando precisamente los padres habremos hecho cosas maravillosas, pero no nos hemos caracterizado por el cuidado de nuestros hijos y de nuestras hijas, ¿no? Entonces, al final, en esta refundación, lo que se pretende es que el valor simbólico de lo tradicional siga estando presente. Y, por lo tanto, la carga de perversidad, de maldad que define el mito de la Eva perversa estará presente y tú serás juzgada como una mala madre con mayor facilidad que un padre, aunque un padre sea un maltratador. De hecho, hay un debate que todavía se plantea a veces sobre si un maltratador puede ser un buen padre o no. Y hay mucha gente que dice que no tiene nada que ver, que puede ser un maltratador y puede ser un buen padre. Entonces, tú fíjate el peso de esa construcción cultural que ahora, en lugar de explicitarse tanto como para entrar en el debate, es que ni siquiera va a haber debate. Porque lo que se va a intentar jugar es con el valor simbólico de la paternidad, que va a ser un elemento referente, y a ti se te va a juzgar con el valor simbólico de la perversidad femenina. Entonces, es muy delicado porque en esa violencia vicaria se nos olvida que en España hay 1.700.000 niños y niñas viviendo en hogares donde el padre maltrata a la madre sistemáticamente. Es una macro encuesta, 1.700.000 niños y niñas viviendo en hogares donde el padre maltrata a la madre. Luego, la normalización de la violencia se está no solo produciendo por el reggaetón, las series, el consumo de pornografía, todo eso que influye, sino que es que lo están viviendo. Es que nada más que esa expresión de violencia ya nos justifica todos los datos que tenemos de violencia juvenil, con ese incremento que se está produciendo en las relaciones de pareja y con la violencia sexual también. Luego, yo creo que sí, que en este nuevo planteamiento que tenemos como escenario, tenemos que trabajar específicamente esa violencia vicaria en sus tres expresiones como estrategias a abordar de manera directa, porque si no, la propia confusión de todo lo que se está generando pues va a reforzar el valor simbólico. Si aquí es que el símbolo, el cerebro funciona como símbolos. El cerebro no está detallando cosas puntuales, es el elemento simbólico. Y el elemento simbólico lo define la cultura. El cerebro interpreta la realidad a partir de lo que le han dicho que es la realidad. No tiene capacidad, puede abstraerse de ella, puede imaginarse diferente. Tiene toda la capacidad, pero tiene la capacidad individual. Lo grupal, lo social, lo cultural, viene determinado. Es decir, ¿cuántos Picassos hay? ¿Cuántos gente que descubre como Watson y Crick el ADN? ¿Cuántos? Uno. Que rompen con la realidad, que la ven totalmente. Uno en 1000 años de historia. Luego, el resto de la población vemos las cosas como con mayor variabilidad, pero las vemos como nos han dicho que son. Y podemos cuestionarlas, pero el cerebro es conservador. Como funcionamiento, no que sea conservador político, sino que es conservador en la manera de interpretar la realidad, porque parte de la realidad creada, no está al margen de la realidad. Entonces, cuando somos una cultura de mitos, los mitos son mentiras. Es una necesidad que hemos creado para darle sentido, explicaciones, trascendencia a la realidad. Entonces, todo es mentira en cuanto a la construcción de la cultura, pero luego el refuerzo con mitos que son mentiras, y luego la necesidad de interpretar. Es mucho más veraz lo creíble que lo verdadero. Con lo cual, es mucho más creíble que el padre sea bueno a que la madre sea buena. Porque las mujeres son malas y perversas, los padres somos buenos. Cuando hacemos algo es porque las mujeres no habéis hecho algo para que os peguemos. Los hombres no pegamos. Te dicen las víctimas, me han dicho muchas mujeres, a mí mi marido nunca me ha puesto la mano encima. Y te dice, claro que yo tampoco le da motivo para que me pegue. Bueno, pues eso es la cultura, eso no lo piensa ella como aportación personal, eso es lo que se ha dicho. ¿Qué ocurre? Cuando un hombre le pega a una mujer es porque ella ha hecho algo para que el hombre le pegue. Entonces, en esta violencia vicaria sí tenemos que trabajar de una manera muy específica. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, a mí me preocupa muchísimo la fragilidad que pueda aparecer en todas las leyes que nos están protegiendo ahora. Yo creo que están trabajando muy rápidamente para ver si todo eso se va desmantelando. Entonces, mi pregunta sería, ¿tendríamos que anticiparnos un poco
para prevenir esa situación desde los movimientos feministas. Tendríamos que tratar de alertar enseguida a los medios que sean a través del derecho y de los organismos que nos protegen. Tendríamos que reaccionar muy rápido ante cualquier caso. ¿Cómo lo ves? Sí, pues sí, el escenario, por lo que ya está pasando en algunas comunidades y concejalías que empezaron antes, es preocupante porque lo que se trata, de hecho, juegan siempre con el discurso, ¿no? Entonces dicen, no negamos la violencia contra las mujeres, lo que negamos es la violencia de género, ¿no? Es decir, no niegan el resultado de que una mujer pueda ser agredida o asesinada, no pueden negarlo porque es objetivo, pero sí que eso sea como consecuencia de la violencia de género. Con lo cual lo que están negando es todo lo que lleva a que eso ocurra. Eso que lleva a que eso ocurra es tan potente, todavía hoy con 19 años de ley integral, que hace que solo se denuncie un 30% de toda la violencia de género que existe. Y que entre las mujeres asesinadas que han sufrido tanta violencia como que terminan siendo asesinadas, pero el 70-80% nunca ha denunciado. Entonces, la capacidad que tiene el sistema, el modelo, de invisibilizar la violencia de género es increíble, porque es cultural, porque es lo normal. Mi marido me pega lo normal, que lo dicen las mujeres maltratadas, pero hoy se ha pasado. Te cuestiona la cantidad de violencia, no la violencia. ¿Qué dice el barómetro del Centro Reina Sofía en chavales y chavalas de 15 a 25 años? Chavales jóvenes que han nacido hace nada. Si la violencia, un 15,4% de los chavales, si la violencia en la pareja es de poca intensidad, no es un problema. Cultura. Ya están en esa fase, simplemente con sus 15 años ya entienden que la violencia, si es de poca intensidad, si es lo normal, no es un problema. Luego, si a esa realidad tan potente que hace que ni siquiera con plena conciencia, instrumentos, especialización, seguimiento, protección, seamos capaces de evitar que suceda y que se denuncie toda la violencia, sino que solamente se denuncia un poquito de ella, imagínate si tú cuestionas todo lo que acompaña a esa violencia, no el resultado final, sino todo lo que la acompaña, pues hará lo que estamos viendo, que las mujeres no van a denunciar, con lo cual incluso puede haber hasta menos homicidios, porque si las mujeres están controladas, lo vimos en la pandemia, no las matan. Si las tienes sometidas, no las matan, pero están sometidas por la violencia. Y luego, además, la respuesta que se dé no va a ser especializada porque se va a tratar como algo distinto relacionado, como si trata una hepatitis C, como si fuera una hepatitis B. Pues algo mejorará, pero no la va a curar. Entonces, al final yo creo que sí, que lo que hay que hacer desde el movimiento feminista, aparte de la crítica y la reivindicación, es la documentación de eso, es decir, con medios de comunicación, con grabaciones, mire usted que mi marido me ha maltratado, grabarlo, es decir, ponerlo en evidencia y la denuncia. No la protesta, denuncia. Porque eso es una mala praxis profesional desde la política. Igual que tenemos responsabilidad profesional en medicina y en cualquier disciplina, en fuerza y cuerpos de seguridad, si se hace algo mal, pues si se hace algo mal en la política desde el punto de vista del elemento objetivo, porque todos podemos equivocarnos, ¿no? La política tampoco es una ciencia exacta, pero si lo hacen mal negando una realidad que sí existe y reconocida en las declaraciones internacionales, en el Convenio de Estambul, en los trabajos científicos, es exigible penalmente responsabilidad por no poner los medios para que eso no ocurra. Yo creo que habría que ir un poco por ahí. Bueno, podríamos estar muchísimo más tiempo escuchando al profesor. La última, ¿vale, Juana? Venga. Pues buenos días, Miguel. Me ha parecido una conferencia totalmente interesante. Yo no sé si mi pregunta, la vez que genera y que es larga y que no podéis, pues me doy por contestada. Pero vamos a ver, en la refundación del machismo, ¿tiene algún papel todo lo que está ocurriendo con el tema trans? Cuando se dice, por ejemplo, con los trans, con lo que yo apoyo, estoy de acuerdo, y tengo que decirlo, para que quede claro, muy en desacuerdo con la ley. Que no tiene nada que ver, estar a favor de ellos, pero en contra de la ley que gestiona su problema, donde se dice que la esencia de las mujeres, la identidad de ser mujer, proviene del género, es decir, de toda la herencia cultural que tenemos. Si precisamente lo que queremos es acabar con esa cultura
y decimos que es ahí donde está la esencia de lo que somos nosotras y de lo que son ellos, pues entonces resulta que hay una profunda contradicción. Por eso mi pregunta era, ¿tiene algún papel en esa refundación del machismo, aunque ellos no lo sepan y ellas y ellos no lo sepan, toda la cuestión trans? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, tiene que ver, sobre todo en su instrumentalización. Es decir, el machismo lo que está haciendo es aprovechando una vía para dividir al feminismo, ya lo ha hecho, no solo lo ha dividido, sino que lo ha enfrentado, y para eso está utilizando toda la legítima reivindicación de las personas trans, que tienen que reconocerse todos los derechos y toda la discriminación que sufren, pero no de cualquier forma. Yo creo que la clave está en que si el modelo no se conoce cómo se construye y se diferencia lo que es causa de lo que es consecuencia, es un problema. Porque el machismo se construyó hace 9.000 años sobre la referencia hombre-mujer. Eso es lo que crea la idea de tú eres diferente e inferior. Y a partir de ahí, todo lo que sea diferente es inferior. Pero la construcción, en el sentido, quien ha sustentado históricamente el peso de esta construcción, de esta estructura, habéis sido las mujeres. Porque os han obligado a asumir lo doméstico, os han obligado a estar en los espacios de cuidado, os han obligado a hacerlo sin ningún reconocimiento y, por supuesto, sin ningún salario ni paga. Entonces, el modelo se ha sostenido porque las mujeres lo habéis sustentado sobre esa referencia. Las mujeres no habéis podido ir a la escuela, ni a la universidad, ni votar. Otras personas con toda la discriminación que han sufrido, no ha habido un mandato específico para que eso no ocurra. Y eso no es discriminar ni actuar en contra de esas personas, sino que el sistema está construido sobre la referencia hombre-mujer y a partir de ahí tiene muchas consecuencias negativas que tienen que ser abordadas, que tienen que hacerse desde el feminismo y que tiene que resolverse esas injusticias y esa limitación de derechos y esa violencia y esa discriminación. Pero el sistema que ha visto que hay una vía de debilitar la oposición a su modelo que supone el feminismo, la está utilizando. La está utilizando y mucho. Solamente hay que irse a las dos últimas manifestaciones del 25N y el 8M. El feminismo salió dividido y las manifestaciones del orgullo, con todo mi reconocimiento, salieron muy unidas. Con lo cual, hay quien está utilizando eso para cuestionar lo que es la alternativa. La única alternativa que hay al modelo androcéntrico es el feminismo. La única es que si tenemos un modelo androcéntrico construido sobre la referencia del hombre, al final tiene que ser una visión política feminista la que desde la cultura, la sanidad, la educación, el trabajo, la hacienda, cambie ese modelo. Pero no hay que verlo como una amenaza ni como un ataque a los hombres. Es que si el modelo es androcéntrico como referencia estructural esencial, la única posibilidad de transformarlo es con una política feminista que rompa con todo ese modelo. Entonces, creo que sí hay una instrumentalización clara. En el libro lo menciono y lo explico en qué sentido veo que hay esa instrumentalización sin que eso signifique, como tú muy bien has dicho, que hay algo en contra de las personas trans o de cualquier otra identidad que se tenga. No hay ningún problema. Muchísimas gracias. Creo que te ha contestado muy bien. Muy buena pregunta, Juana. Muchas gracias a todas y a todas por venir, por preguntar, por estar aquí. Y tengo que disculpar, se ha tenido que marchar la delegada del Gobierno y el subdelegado porque hacen entrega ahora al comisario jefe provincial de la Policía Nacional de Alicante de un gran distintivo, de una medalla en la subdelegación del Gobierno. Entonces, antes de acabar el acto, voy a pedir a Diana que se venga para acá. Te vamos a poner la silla. ¿Puedes venir aquí? Sí, por favor. No, quiero que te sientes porque vamos a entregaros un recordatorio de vuestro paso por este día. Diana, no tenemos palabras suficientes para agradecerte, siéntate y estar más cómoda, para agradecerte la colección y también es justo hacer el reconocimiento a la anterior subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, que fue la que te hizo el encargo. Ay, qué gracioso, Miguel. Es un reconocimiento oficial, es la fachada de la subdelegación
es un trofeo para que lo tengáis en vuestro despacho, en vuestro corazón. Y como digo, pues dar las gracias también a la anterior subdelegada, que fue quien encargó estos diseños de esta bonita exposición, que aunque estén por el suelo, tú sabes que no, que con nuestro trabajo los elevamos todos los días, siempre que es posible. Lo que dice es: nos queremos vivas y libres. Subdelegación del Gobierno. A doña Diana Rasnovis por su firme compromiso contra la violencia machista. Muchas gracias a ti. Pues no lo puedo leerlo. No, pero como no tengo las gafas. Por su firme compromiso contra la violencia machista. Qué bien. Muy bien. Ahora afuera hay un puesto por si estáis interesadas en la adquisición del libro, y le pedimos también al profesor si quiere realizar la dedicatoria ya que estás, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por venir y seguiremos trabajando siempre y todos los días, porque ya sabéis lo de las crisis, que en cualquier crisis se van a cuestionar nuestros derechos, y porque fueron somos y porque somos serán. No vamos a renunciar nunca a esta lucha. Gracias.